Hola, buenas tardes, bienvenidos al análisis post-operativa correspondiente a la sesión de análisis 690 del día de ayer, 3 de octubre del año 2022. Vamos a hacer una pequeña revisión de todo lo que aconteció el día de ayer con detalle, con bastante detalle, para de alguna forma tratar de aplacar las inquietudes de nuestros compañeros, de las que surgen, de las que queremos que de alguna forma sean persistentes por parte de ustedes, sin embargo, sobre la base de la ejecución. Nosotros vamos a tratar de mantenernos sobre este esquema para buscar simplificar de alguna manera todo lo que es el aspecto, digamos, ejecutor de del trade como tal. Entonces, bueno, vamos a ir a hacer un pequeño retroceso en el tiempo. Aquí tengo ya más o menos dibujado todo. Sin embargo, me voy a ir al Start Time Analysis del día de ayer. Vamos a tratar de movernos hacia acá. Entonces aquí ya tenemos más o menos la identificación de lo sucedido. Fíjense que, bueno, ayer comienza el análisis. Tenemos una subida, como efectivamente Smarty predijo, y hubo una reacción que ayer vimos, de hecho, en plena sesión en vivo, sobre el intervalo de confianza 60-70, que tuvo primero $1 de distancia, después pasó por $9 por encima, sin embargo se mantuvo, y aquí nos dio boom en este primer instante la entrada. Sin embargo, vuelvo y repito, en este punto en donde comienza el squeeze momentum, no había validación del volumen. Sin embargo, es una operación que conlleva riesgo porque estábamos hablando de una zona espejo. Sin embargo, vemos la evolución y tenemos al menos un rendimiento de hasta 7.7%, pero esto pasó apenas en 10 minutos. Ayer surgió una pregunta de nuestra compañera Montserrat, si nosotros evaluamos en 3 minutos quizá no por, digamos, aminorar el peso que puede tener la visual operativa, el frame de temporalidad correspondiente a 3 minutos. Sin embargo, ya nosotros estamos en el mínimo que consideramos ideal para gestionar operación. Y de alguna manera, la imprecisión que puede surgir de la visual de 3 minutos, evidentemente podría generarnos a nosotros, digamos, un punto a lo mejor de contraste distinto con respecto a lo que ya nosotros hemos venido ejecutando a lo largo del tiempo. Sin embargo, voy a pasar a 3 minutos la gráfica y vemos cómo si viene dándose el volumen. Incluso el volumen empieza a las 3:12 de la tarde, a diferencia de lo que podrían ser en 5 minutos. Quienes evalúan en un contexto ampliado podrían significar. Y cuando vamos a la visual de 15 minutos, en el 15 minutos ya el histograma, como lo expliqué ayer, creo que hice la respuesta ayer. Sin embargo, con esto trato de ampliar la pregunta que hizo Montserrat. Fíjense que ya venía en disminución y venía en disminución con volumen. ¿Qué decimos nosotros? Que cuando el histograma muestra una involución del color, es decir, ya no estamos en un verde intenso y pasamos a un verde mucho más claro, el volumen que se refleja en la parte inferior puede corresponder a la contraparte. Es decir, en este caso, si tenemos un verde intenso en ascenso y empieza a descender y se mantiene el volumen, podríamos estar hablando de que este volumen corresponde a órdenes de venta. Sin embargo, muchas de estas precisiones las podemos ver en el momento en el Cryptometer, que es la plataforma que nosotros recomendamos para que veamos lo que está pasando al menos en los últimos 15 minutos, ¿no? Entonces esto se hace en vivo. A este momento no podría darles la demostración, pero con esto vuelvo y repito, trato de dar respuesta a la inquietud. Bajar a 3 minutos quizás nos puede servir como monitor. Sin embargo, para nosotros las visuales macro tienen mucho mayor impacto que las visuales micro a 3 minutos, e incluso no recomendamos ni operar en 3, ni en 2, ni en 1 minuto, ni en 15 segundos. Nosotros somos de visuales un poco más establecidas y la proyección de nuestro análisis viene dada en 2 horas. Es decir, estamos hablando de consolidaciones de movimientos. Es decir, todos estos intervalos de confianza vienen determinados por el factor tiempo, 2 horas, y nuestra ejecución se circunscribe a los 5 minutos con visual macro de 15 para nosotros poder tener, digamos, más fortaleza. Porque vuelvo y repito, mientras menor sea el tiempo en el cual nosotros veamos cómo se desarrolla el mercado, más imprecisión puede haber, y por eso en esto somos muy responsables al decirlo. Entonces, espero con esto haber aclarado la pregunta de Monserrat. Sin embargo, si persiste, por favor, nos lo hace saber en la sesión de esta tarde. Aquí sigue el movimiento. Fíjense que vuelve a hacer reacción nuevamente aproximadamente como a las 6 de la tarde sobre el intervalo 60-70, o se configura nuevamente la imagen de poder. Aquí estamos hablando de que inicia, sin embargo, con muy poca fuerza. Estamos hablando de un 3.1% apenas. Posteriormente, nuevamente viene una reacción, pero ya sobre el intervalo 75-80. Aquí vemos cómo
se alinea nuevamente a la imagen de poder, empieza el squeeze momentum y vamos a ver cómo tiene esto de recorrido. En este caso el recorrido tuvo al menos como vemos aquí, hasta un 6.4% de rendimiento positivo. En todo caso, en todas las operaciones, incluso siendo de alto riesgo, por no considerar el volumen, aquí sí se incluye el volumen y esta es la que estadísticamente vamos a validar nosotros desde la óptica de Trading Sin Frontera. Sin embargo, el volumen se configuró fue aproximadamente a las 20:55, a pesar de que la entrada se dio a las 20:35, ¿no? Prudente que lo veamos, porque estamos en una zona espejo y hasta este punto solamente los que consideren un mayor riesgo podrían de alguna forma gestionar. Seguimos viendo cómo evoluciona el activo en términos de lo que es el intervalo 60-70. Fíjense que volvió a tener una reacción sobre el 70-70, pero squeeze en contrario. Aquí estamos hablando de que mínimamente se configuró, pero sin ningún tipo de fuerza. Seguimos sobre el 60-70. Aquí viene un ascenso significativo, incluso sobre el intervalo del 99%, y aquí hacemos la pausa. En este punto se configura nuevamente la imagen de poder sobre el intervalo más representativo de nuestro esquema, y a pesar de que de alguna forma no se mostró el volumen, el squeeze era bastante amplio. Habría que ver cómo era la volatilidad al momento, por eso es que es importante. Al punto en que estoy operando criptometer abierto y el crypto screener para ver cómo está la volatilidad. Si yo defino que estos dos aspectos se asocian, yo puedo asumir un riesgo un poco más controlado, porque estamos en una zona espejo y esto hay que entenderlo. Fíjense que la fuerza del mercado ayer fue muy alcista, entonces operar en zonas espejo implica una mayor capacitación y desarrollo de las habilidades por parte de los ejecutores. Seguimos con el análisis, nos mantenemos nuevamente en el intervalo del 99%. A esta hora, a las 7:20 de la mañana, nuevamente se configura la imagen de poder, pero con apenas un 4.4% de recorrido. Desde que se configuró la imagen de poder hasta el mínimo, digámoslo así, pero con un squeeze bastante débil. Pero hubo rendimiento positivo sin movimiento en contra. Aquí es donde vuelvo a la misma, digamos, prerrogativa que estamos planteando, el mismo comentario. Si nosotros estamos ejecutando, controlando aspectos como el volumen y como la volatilidad, podemos tener un resultado interesantísimo. Y bueno, ya a las 10:55 de la mañana, después de que nuevamente el activo corresponde a una reacción al intervalo del 99%, fíjense que aquí nuevamente se podría configurar la imagen de poder sin volumen, pero con un squeeze relativamente fortalecido. Y fíjense que aquí, en este recorrido, estamos hablando de más de un 11.8%. Solamente validamos la operación correspondiente a la del 75-80, en donde tuvimos un 6.4% de recorrido positivo porque se configuró el volumen. Aquí se configuró también nuevamente el volumen, sin embargo le damos validación a esta porque esta ya está muy cercana al momento de nuestro análisis. Señores, este es el resumen post operativa. Esperamos que sea de su total agrado. Gracias a todos.